Como ven ustedes, la evolución del trasplante ha sido interesante y me gustaría mucho agradecer al doctor David Kersenovich, que durante más de 2 décadas ha apoyado este programa en las buenas y en las malas y en la actualidad, como director del instituto, tenemos un apoyo extraordinario para seguir realizando estos procedimientos que, como ustedes ven, ya son una realidad del instituto. Reconozco también al doctor Mario Vilatobá, el jefe de departamento de trasplantes, y al doctor Alan Contreras, que recientemente se ha incorporado al instituto. Es un cirujano que viene del Monte Sinaí, de Nueva York, que ha hecho un gran trabajo en sus primeros meses en el instituto, y estoy seguro que esto va a repercutir extraordinariamente a beneficio de nuestros pacientes. Por último, tengo el gusto de presentar al doctor Martín Iglesias Morales, cirujano plástico del instituto. Él nos va a presentar un trasplante que se está manejando como un protocolo de investigación en el instituto, el trasplante de tejidos compuestos. El doctor Martín Iglesias, como ustedes saben, realizó el primer trasplante de miembros superiores en el instituto y en Latinoamérica, y nos va a hablar precisamente de los tejidos compuestos y el trasplante de miembro superior. Debido a la escasa experiencia que existe en México sobre este tipo de trasplantes, haré referencia básicamente a algunos conceptos de la experiencia mundial que nos permitieron determinar el por qué realizar este tipo de trasplantes en el Instituto de Nutrición. El trasplante de tejidos compuestos cambió su denominación en el año 2009 y se denominaron aloinjertos compuestos vascularizados. Este tipo de unidades funcionales tiene como características principal que tiene en su haber el tejido, que es la piel, y el tejido musculoesquelético, que determinan su alta antigenicidad. Hoy por hoy son considerados como un tratamiento emergente, es decir, que sus resultados clínicos están meticulosamente vigilados para determinar si estos son útiles a la sociedad. Sin embargo, la mayoría de los autores están de acuerdo en que son el tratamiento es la mejor opción de tratamiento quirúrgico para aquellos pacientes que tienen amputaciones de extremidad superior o para aquellos pacientes que tienen severas deformidades faciales que no pueden ser reconstruidos con otros métodos. La época moderna de este tipo de trasplantes empezó en Lyon, Francia, en 1998, cuando el doctor Jean-Michel Dubernat, después de realizar estudios de experimentación en especies pequeñas y sin hacer el siguiente paso, que era experimentación en grandes especies, como era la recomendación del Comité de Ética en ese hospital, decidió realizar un trasplante unilateral de mano y afortunadamente este fue exitoso. Lo que sucedió con este trasplante, o lo que permitió este trasplante, es romper un paradigma que tenía muchísimo tiempo atrás, por lo menos 3 décadas de vigencia, y que era que la piel, por ser altamente antigénica, no podría ser controlada con los inmunosupresores de la época, o que la inmunosupresión debería de ser muy alta en relación con los otros trasplantes. Pero no, esto sucedió que sí fue controlada su antigenicidad y los resultados permitieron que otros tipos de trasplantes se realizaran, otros 20 trasplantes unilaterales de mano. Después, este mismo equipo, en el 2010, decidió realizar el trasplante bilateral de mano, quitando el miedo a trasplantar una gran extensión de piel, que era un temor que como cirujanos plásticos se tenía, que la extensión de piel pudiera dar una reacción de rechazo más importante. Y así se continuó, se determinó bajo estos conceptos que el trasplante bilateral de antebrazo, que llevaba más piel y que requeriría una regeneración nerviosa de mayor rapidez para el éxito, se decidió hacerlo en base que se observó que los trasplantes de mano permitían una regeneración más rápida debido a la inmunosupresión. Y después de que se obtuvo el éxito con los trasplantes bilaterales de antebrazo, se pasó a uno que era tal vez más vistoso, que era el trasplante de cara. Y en este trasplante de cara, que es un trasplante básicamente parcial de cara, que todos conocen, fue realizado también en León en el 2005, se observó que aquellos trasplantes de aloinjertos compuestos que no llevaban hueso presentaban mayores reacciones de rechazo que aquellos trasplantes de tejidos compuestos que llevaban hueso, de tal manera que una de las indicaciones era que todo tipo de trasplantes
o aloinjertos compuestos vascularizados llevaran cierta cantidad de hueso, pasa la que sigue, y así, por ejemplo, en los trasplantes de cara actuales se procura llevar una cierta cantidad de hueso, lo que le permite una mejor evolución, como en este paciente que se trasplantó toda la cara, la mandíbula, el piso de la boca, dientes y lengua. Es un trasplante complejo cuya evolución es favorable porque le permite al paciente las funciones de hablar, de deglución y de respiración. La que sigue, por favor. Es sobre todo que la enseñanza en la regeneración nerviosa es estimulada por la inmunosupresión, es lo que permitió hacer trasplantes mayores, como un trasplante de brazo completo realizado en Alemania en 2009. Si una persona normal se reimplantaran sus brazos porque tuvo un accidente, se reimplantaran los brazos a este nivel, el resultado sería un año desastroso. No así sucede con este tipo de trasplantes, donde permite la inmunosupresión que esta regeneración sea más rápida y la función que se alcance sea más favorable. La que sigue, por favor. Así, este tipo de trasplantes, después de esta experiencia que se ha tenido, se define como que debe ser trasplantado como una unidad funcional que contenga piel, músculo y hueso, y que de esta forma, si se trasplanta, se comporta como si fuera un hígado, un riñón, perdón, que es como si fuera un riñón y que tuviera las mismas ventajas y desventajas inmunológicas. Pero si se trasplantara exclusivamente la piel y se pusiera el esquema de inmunosupresión tradicional, esta piel iba a ser rechazada con mayor rapidez. Y el tratamiento de este tipo de trasplantes, bueno, es igual a un riñón, lo mencioné, una inducción básicamente con timoglobulina y un tratamiento de inmunosupresión triple, que es básicamente con tacrolimus, micofenolato y esteroides. Las características de este tipo de trasplantes básicamente son que son cirugías con una duración quirúrgica muy prolongada, que es un promedio de 19 horas, pero puede durar hasta 23 horas, que la pérdida sanguínea es considerable, es rápida e inmediata a la reperfusión de la extremidad, que requieren transfusiones masivas, promedio de 20 unidades, o pueden ser mayores. Hay casos, como en nuestro caso, de 60 unidades transfundidas, que la timoglobulina puede producir reacciones alérgicas o efectos secundarios de la timoglobulina, las cuales se confunden con un síndrome de reperfusión, y que esto puede ocasionar un grave problema, incluso la muerte del paciente. De esto, con todos estos conocimientos, hasta la actualidad se han trasplantado 74 manos en 52 pacientes. En 30 han sido unilaterales y 22 han sido bilaterales, y se han trasplantado 20 caras. Adicionalmente se han hecho otro tipo de trasplantes, pero son de menor importancia. La supervivencia de este tipo de trasplantes es del 97% a un año. Han tenido reacciones de rechazo y estas se presentan en el 85% de 1 a 3 eventos, pero que no se ha perdido ninguna mano por una reacción de rechazo agudo, ya que las reacciones de rechazo han respondido aceptablemente a los tratamientos. E igual como un riñón, se presentan infecciones por gérmenes oportunistas, y que también se presentan las mismas complicaciones metabólicas o básicamente como la hiperglicemia, hiperlipidemia, insuficiencia renal, pero que afortunadamente ninguno de estos ha ocasionado algún deceso. La que sigue, por favor. Cierto, se han perdido manos, pero la razón principal que se han perdido manos fue 8 pacientes en los cuales el gobierno de China retiró los inmunosupresores y por supuesto esas manos fracasaron. En un trasplante bilateral, la mano derecha se infectó al 45 días postoperatorio y tuvo que ser retirada. Y en un trasplante unilateral, a los 275 días postoperatorios, presentó una hiperplasia subendotelial que ocasionó una isquemia y tuvo que ser amputada esta mano. La desgracia más importante es el fallecimiento, y ha habido 2 fallecimientos. Uno en Francia, en el 2008, en un paciente que se le trasplantó al mismo tiempo cara y ambas extremidades, es decir, una gran cirugía, y que desafortunadamente el día 65 postoperatorio presentó obstrucción de la vía aérea y se murió. El otro paciente que falleció fue aquí en la Ciudad de México en el año 2010,
una paciente, y que fue nuestra primera paciente que hicimos un trasplante de brazos, que fracasó o murió debido a los efectos secundarios a la timoglobulina. Básicamente esa fue la causa, aunados a una transfusión múltiple que la llevó a la muerte. Pero de los pacientes que han sobrevivido, como lo mencioné al principio, es importante evaluar su función, y hay diferentes personas que lo evalúan, los que lo hacen y aquellas otras personas que pueden ser espectadores. Pero de los pacientes que se les evalúa, han sido los cirujanos, han evaluado esos resultados en 10 manos trasplantadas a través de un cuestionario que es útil para evaluar la discapacidad de pacientes que tienen amputación de extremidad superior y que se denomina DASH. Entre más puntuación tiene el DASH, más incapacidad tiene y por lo tanto pues requiere tal vez de trasplante. Así como resultado de 10 pacientes vemos que los pacientes tenían un DASH preoperatorio de 71 y después del trasplante obtuvieron un DASH de 43. Pareciera, obviamente bajaron un promedio de aproximadamente 30 puntos y tal vez no represente muchos puntos para ustedes, pero es suficiente para que el paciente pueda ser semi-independiente o independiente. Pero si lo analizamos muy bien los resultados, en aquellos pacientes que son con amputación bilateral, se llega al DASH, parten del 71 y obtienen un DASH de 36, es decir, son los mejores resultados, y de ahí se parte que la mejor indicación para un trasplante de extremidad superior es aquel paciente que tiene amputación bilateral de extremidad superior. La que sigue. Y con los resultados que se fueron observando, se considera que este tipo de trasplantes mejora la calidad de la vida, que el 75% de los pacientes consiguen trabajo, el 100% de ellos tienen sensibilidad protectora y que los resultados justifican los dignos beneficios que ellos tienen. El costo que sale un trasplante en Estados Unidos es aquí de casi 4 millones de pesos, comparado en Europa que cuesta 2,5 millones, comparado en el instituto que costó 400,000 pesos. La razón de esa gran diferencia es básicamente en los honorarios médicos. Pero si este trasplante a un año cuesta 395,000 pesos, si lo valoramos con lo que un paciente produce un paciente de incapacidad ocasiona al Seguro Social, al año cuesta este paciente 313,000 pesos. Sin embargo, otros espectadores refieren que no es tan prudente este trasplante porque analizando costos reales y llevándolos a 5 años, menciona que este trasplante cuesta $528,000 contra una prótesis que cuesta $20,000 y un bilateral $529,000 contra $41,000, de tal manera que ellos concluyen que económicamente la prótesis es la estrategia dominante en amputaciones unilaterales y que la prótesis es una estrategia preferida en las amputaciones bilaterales, de tal manera que por supuesto económicamente puede no ser una buena indicación, pero lo que sí es, por la calidad de vida, desde el punto de vista evaluado por pacientes y médicos, sí lo constituye. Señor vicepresidente, me falta pasar un video, ¿puedo tomar 2 minutos? ¿Me puede pasar el video, por favor? En la misma carpeta está. Así pues, el sirve o no sirve está en discusión. Son 2 poblaciones, aquellos que evalúan económicamente, y este es nuestro caso, que está trasplantado a 11 meses de evolución. Es un paciente que aquí vemos los movimientos de pronosupinación, esta es extremidad derecha, esta es extremidad izquierda. Es un movimiento que vemos, los movimientos de extensión de muñeca. Y es un paciente que antes tenía que ir al baño con alguien, tenía que darle de comer a alguien, tenía que vestirlo a alguien, y hoy va al baño solo, se viste solo, come comida preparada solo, y se baña solo, y es un paciente que básicamente es semi-independiente, y entonces está la discusión de ustedes de si es o no es útil. ¿Por qué hacerlo en el instituto? Bueno, porque el instituto es el que tiene las
instalaciones y la infraestructura médica y física necesaria para sacar adelante este tipo de trasplantes. ¿Y por qué en México? ¿O por qué también en el instituto? Bueno, porque el instituto tiene 6,000 pacientes con AR y de ellos aproximadamente el 10% tiene grandes deformidades de mano que requieren ser sustituidas por otras refacciones similares. Y en México, porque 3,000 pacientes tienen básicamente al año amputación de mano. El resultado de ese paciente lo obtendremos finalmente a 2 o 3 años, pero siempre habrá la posibilidad, a diferencia de un reimplante, de que a través del tiempo siempre irá mejorando. Hoy por hoy, a 8 años, se ha demostrado que los pacientes trasplantados siguen mejorando. Mil gracias. Hasta ahí está bien. Agradezco al señor vicepresidente, doctor Navarro Reynoso, y al doctor Cruz Vega la oportunidad de presentar este simposio. Tendremos que omitir las preguntas por consumo de tiempo. Agradecemos, revisé algunas de las que llegaron por internet y les agradecemos a todos. Intentaremos contestarlas por la misma vía. Muchas gracias, señor vicepresidente, doctor Navarro Reynoso. Gracias, muchas gracias al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, a los coordinadores de este simposio, al doctor David Kersenovich y a Miguel Ángel Mercado por su coordinación, así como a los ponentes de los diferentes temas.